Muy buenos días, tengan todos, les habla Edgar Maestre. Dentro de un minuto vamos a dar inicio con la sesión Bootcamp Desarrollo de Negocios a cargo de la licenciada Stephanie Contreras Lugo. Gracias. Hola, buenos días. Listo, ahí sí se escucha mi salida. Gracias, Stephanie. Ya vamos a dar inicio dentro de unos minutos. Primero voy a hacer lectura de su biografía y luego le cedo la palabra para que comencemos formalmente con la presentación que nos reúne el día de hoy. Saludos hasta Colombia. Perfecto, buenísimo. Saludos desde Colombia. Buenos días, un placer tenerlos presentes en la sesión Bootcamp Desarrollo de Negocios a cargo de la señora Stephanie Contreras Lugo. Esta es la primera de dos sesiones que vamos a tener en el presente día. Esta sesión se va a desarrollar en idioma castellano y a las 2 de la tarde, hora de Washington, D.C., tendremos otra presentación similar en idioma inglés, también a cargo de la señora Stephanie Contreras Lugo, a quien le enviamos un cordial saludo y le agradecemos por su apoyo para poder conducir esta sesión, que es parte de una serie de webinars virtuales como parte del proceso de la competencia Talento e Innovación de las Américas. Y yo feliz también de compartir con todos ustedes. Gracias, muchas gracias, Stephanie. Vamos a hacer lectura en este momento de su biografía. La señora Stephanie Contreras Lugo está dedicada al impacto productivo y el emprendimiento para la industria musical, viajera, egresada de la Universidad Central de Venezuela, que le dio el título de internacionalista y le enseñó la importancia de ser humana y luego lo demás. Trabajó en UNESCO un par de consultorías y en el año 2012 la cortina de la música cuando trabajó con Rock Force y Smashing Pumpkins. Así fundó en Caracas el proyecto, su primer emprendimiento cultural. Desde el 2014, luego de participar en el programa de liderazgo y competitividad en la Universidad de Georgetown, un programa académico que se viene desarrollando desde hace varios años, donde desde ese entonces vive en Colombia y es socia fundadora de Music Move y docente de SAIS Institute Bogotá. Está enamorada de Latinoamérica por su cultura, su emprendimiento y su música. Ella es parte de una amplia red de alumnis de Georgetown University que han pasado por este programa de liderazgo y competitividad a lo largo de las Américas y otras partes del mundo, y cada año se reúnen para apoyar distintos emprendedores, tanto de negocios como industrias culturales, emprendedores sociales. Te agradecemos, Stephanie, por apoyarnos en esta sesión. Sin más preámbulo, me gustaría ya cederle la palabra para que demos inicio formal a la sesión de este día. Ya le vamos a compartir la pantalla para que pueda colocar su presentación. Muchísimas gracias, Edgar. Es súper gracioso escuchar como otra persona leyendo la biografía. Además que fue redactada como en un momento súper lindo porque éramos un equipo de trabajo que estábamos creando un medio para el mercado hispano en los Estados Unidos. Y ese ejercicio era como todos contarnos nuestra historia y entre todos construíamos la biografía de todos. Y quedó tan linda que es la que sigo usando, pero cuando se escucha es un poco raro, como, pero bueno, es una historia súper linda de cómo desde muy trabajé un rato como en temas de consultoría, organizaciones públicas, privadas, y era muy interesante, pero siempre me faltaba como algo en lo que creyera profundamente y que yo sentía que movía realmente a las personas. Y como contabas, tuve un proyecto con una empresa que se llama Rockcorps, que es una empresa inglesa, que tienen un modelo muy chévere porque venden campañas de mercadeo básicamente, en las que los usuarios de la marca hacen 4 horas de voluntariado y luego de esas horas le entregan una boleta, una entrada a un concierto y tienen una red gigantesca o muy fuerte, mejor dicho,
para conseguir sus artistas y hacen artistas como Lady Gaga, unas cosas gigantes, y para Venezuela y Colombia hicieron Smashing Pumpkins, y para México Maroon 5, con una campaña que hicimos con Diageo y Buchanan's. Fue un proyecto maravilloso y justo ahí aprendí también algo que me ha servido muchísimo, que es siempre estar muy dispuesto a las intersecciones que se pueden generar entre cosas que uno no siempre se piensa, que pueden ser quizás interesantes si se unen, o uno siempre las piensa muy lejanas, ¿no? Como una marca de licor y un voluntariado usado a las 8 de la mañana, pero que termina en una gran celebración con Smashing Pumpkins y esta marca. Y yo creo que eso definitivamente fue como algo que me abrió muchísimo el pensamiento, y a partir de ahí empecé a entender como, bueno, creo que hay mucho que crear, y Latinoamérica definitivamente está para eso. Ya conseguí la presentación, está ya compartida en la pantalla. Eh, ¿Se ve bien? No sé, Edgar, si me puedes confirmar si ya está Correcto. Estamos viendo en este momento su pantalla. perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, les cuento sobre la empresa que tengo ahorita, que la voy a usar como para el webinar, para, como ejemplo un poco de lo que nos ha pasado. Se llama Music Move, es un laboratorio de emprendimiento creativo que comenzó hace 2 años aquí en Colombia. Luego de que estuve haciendo este programa en la Universidad de Georgetown, regreso para Venezuela, donde tenía antes una empresa que era Proyecto Cardigans, una empresa que estaba dedicada a las comunicaciones estratégicas para la industria cultural y creativa de la ciudad, o bueno, del país. Y nos iba muy bien y teníamos una estrategia increíble, que era juntar a nuestros clientes. Como teníamos muchos clientes que estaban comenzando, cuando querían hacer lanzamientos o cosas grandes, pues no tenían tantos recursos, y juntábamos 2 o 3 artistas, o un chef, un fotógrafo, un artista plástico, un cantante, y entre todos hacíamos un evento para lanzar lo que estaba haciendo cada uno, y era un evento muy complementario, muy entretenido, con un impacto, digamos, de recursos mucho más disminuido para cada uno de los involucrados, y que tenía pues obviamente un retorno gigantesco, y eso nos ayudó muchísimo a posicionarnos en Caracas. Y de hecho una cosa maravillosa que nos pasó fue que estábamos haciendo una estrategia como esa, y hay unos artistas muy importantes allá que son los Amigos Invisibles, y se conocieron lo que estábamos haciendo, inmediatamente nos llamaron para saber cómo trabajábamos, y la reunión nos fue súper bien, y a partir de ahí comenzamos a trabajar juntos. Desde entonces seguimos trabajando juntos en todo el área de comunicaciones de ellos, y eso fue algo que nos catapultó muy bien, y fue simplemente como en un país donde nos tocaba ser muy recursivos, porque Venezuela pues tiene una situación muy difícil para todos los que están emergiendo, es un mercado que es complicado, y tocaba tener, bueno, todavía hay que tener unas estrategias muy recursivas y creativas para poder sacar cosas adelante, porque los presupuestos y la situación país no da para tanto. Y bueno, eso nos enseñó muchísimo. De ahí las cosas se ponen muy complicadas en el país, yo me voy a estudiar, y cuando regreso fue muy difícil volver a levantar la empresa, porque el país estaba pasando por una coyuntura muy dura, y me vengo a Colombia por temas personales a acompañar a una amiga que se casaba. Me termino dando cuenta que este mercado era increíble, todo el foco que tiene Latinoamérica ahorita en Bogotá, en Colombia, y comienzo acá a trabajar en industrias culturales y creativas desde el área de comunicaciones también, con una empresa pequeña consultora, y empiezo a ayudar a unas bandas como management un poco, y en eso, cada vez que decía que era manager de un artista, a un artista, y pues músicos hay muchísimos, era como wow, y era como el genio de la botella. Y pues no, la verdad es un tema de muchísimo trabajo, y un manager no debería tener más de 2 o 3 bandas. En eso me junto con una socia que también era manager de su esposo, que es un músico muy bueno. Estaban en Viña del Mar en ese momento, las estaba yendo muy bien, ella todavía necesitaba un poco más de ayuda. Entonces nos juntamos y nos dimos cuenta de esa gran necesidad que había de ayudar a los artistas a emprender, y de ahí comienza esta idea del laboratorio de emprendimiento creativo, de darnos cuenta que hay un sector cultural y creativo gigantesco, que tiene muy poco acceso a una educación que les enseñe a ser administradores de sus talentos, y los enseña además a ver sus carreras así como un emprendimiento, como empezar a construir más puentes entre
el capital que te puede dar tu talento y que pueda ser creativo libremente. Es todo un tema un poco profundo cuando se trata del arte y vivir de eso, pero bueno, eso es un poco lo que estamos descifrando, cómo generar y cómo simplificar muchísimo que un artista pueda llevar el día a día de un negocio muy sencillo en lo que hace con su talento y pueda vivir, no solamente vivir, sino dignamente y muy bien si se esfuerza un montón y si tiene la calidad y si logra como esa disciplina, que pueda vivir muy bien de eso. Y bueno, hasta ahora ya llevamos 2 años, nos va cada vez mejor, obviamente con todos los retos del mundo, pero es un nicho que es maravilloso porque de verdad es infinito y siempre lo decimos, usamos mucho la frase comunidad creativa para explicar lo infinito que es ese tema de las industrias culturales y creativas, porque precisamente se trata de los cerebros de las personas y hasta dónde pueden llegar a imaginar y crear. Y eso es infinito, o sea, los recursos, los commodities, los recursos naturales, todo eso que uno explota un montón, tiene como cierta limitación, pero las industrias culturales y creativas, el ser humano y todos los billones de seres humanos que existimos, somos tanto la capacidad creativa de creación como la capacidad de consumo. Entonces, una cosa gigante cuando lo pensamos de esa manera, ¿no? Somos comunidad creativa y la cantidad de redes que uno construye cuando deja un poco el ego y comienza a actuar en ese sentido de colectividad, creo y he visto que es algo muy poderoso. Es, entonces, bueno, para hablar un poco del desarrollo de negocios, quiero que hablemos de por dónde comenzar. Y para nosotros hay dos, están los aliados y están los clientes, pero en realidad nosotros tratamos de verlos a todos un poco como socios y un cliente, para nosotros los clientes se han vuelto aliados y los aliados han terminado siendo clientes. Entonces esto creo que es algo que uno siempre lo puede, o uno tiende a verlo como muy distinto y en realidad es un ejercicio más bien de cuando ya tu idea está consolidada, cuando ya tienes tu producto, cuando sabes qué es lo que estás vendiendo, salir al mercado, comenzar a moverte, comenzar a hacer el pitch en todos lados. Y es súper incómodo porque cada 10 uno te presta atención, los otros 10 9 la verdad no les interesa tanto, es durísimo, pero eso te enseña mucho a simplificar lo que haces, a que mucha gente lo pueda entender y a probar muchas veces solamente en una conversación lo que estás tratando de introducir en un mercado. Y dentro de todas esas conversaciones, mucha gente se puede interesar, te puede dar contactos, te puede dar ideas, y ahí en ese nicho de simplemente la gente que está en tu círculo, la gente que está por ahí, y ahorita que el emprendimiento está de moda y los espacios de networking están de moda, los coworking y todo esto, creo que no es tan difícil realmente simplemente salir a la calle y empezar a entrar en círculos sociales que pueden ser muy productivos y muy activos. Y en esos círculos, pues uno va teniendo reuniones y tomando cafés y conversando un montón y tratando de generar muchas tareas y muchas cosas puntuales de cada reunión, siempre generar acciones concretas y ahí empiezan a filtrarse lo que eventualmente comienzan a ser aliados, y organizaciones y empresas y fundaciones que van dando un granito de arena y que van sumando lo que estás haciendo. Y también comienzan a surgir los clientes, que son finalmente las personas que consumen tu producto, que están dispuestos a dar un pago o hacer algún tipo de intercambio por lo que tú estás generando. Y yo creo que ahí es una buena manera de comenzar, simplemente salir a la calle, comenzar a probar y empezar a darse a conocer y a entender. ¿Y cómo comienza a vender? Porque por supuesto una idea no se puede, del aire no se vive y tenemos que comenzar a vender y comenzar a generar retorno para mantenernos y crecer. Y a partir de eso, una pregunta súper importante es ¿cuál es nuestra audiencia? ¿No? Dependiendo de lo que estamos haciendo, de cuál es nuestro negocio, nosotros tenemos nuestro círculo inmediato, que son nuestros amigos y nuestra familia, que suelen ser con quienes probamos lo que hacemos, porque son las personas que conocemos en el planeta, y naturalmente entramos por ahí, pero a partir de eso va a haber un segmento que son las personas que están dispuestos a entregar algo por lo que tú tienes, a consumir tu producto o tu idea, tu servicio. Y esas personas, quienes están dispuestos a comprar tus servicios o productos, son tu audiencia.
una vez logras entender quién es esa persona a que le es útil eso que yo estoy generando, empiezo a pensar en esa persona y es un ejercicio, digamos, un poco metafísico de salirte por completo de ti, de tu trabajo, de tu día a día, de tu emprendimiento, de todos los problemas, de cómo tu idea soluciona el mundo. Y cuando logras entender a tu audiencia, te preguntas, bueno, se levanta, ¿qué hace? ¿Cómo se ve su casa? ¿Cómo está a su alrededor? ¿Qué come? ¿Cómo se va a su trabajo? ¿Camina, autobús, transporte privado? ¿Se va con amigos? ¿Vive cerca de donde trabaja? Mejor dicho, comienzas a generar todo un día, comienzas a hacerte preguntas, comienzas a observar un poco a tu alrededor y comienzas a entender quién es tu audiencia. Y lo más interesante de un producto es que nosotros al final estamos generando un negocio porque vimos algo que debía o podía tener una mejor solución o una mejor manera de existir y creímos en eso, creamos eso y empezamos a comercializar eso. Y entonces, si ya yo empecé a hacer ese ejercicio de conocer a mi audiencia, y además que las redes sociales hoy en día nos ayudan muchísimo porque nos dan estadísticas de todo, pues me pregunto, o les pregunto incluso, ¿no? Directamente, ¿cómo les hago la vida más fácil al comprarme? Y ahí entiendo cuáles son mis canales de venta. Si yo quiero llegarle a esa persona muy, muy, muy de cerca, si esa persona necesita moverse para llegar a mí, porque yo soy exclusivo o soy inclusivo, estoy en todos lados, es difícil de alcanzarme. Todas esas preguntas empiezo a darles muchas vueltas, a generar un gran mapa y realmente lograr soluciones muy simples. Y yo creo que en Latinoamérica hay un ejemplo, bueno, no solo en Latinoamérica, pero aquí lo podemos ver, que es un ejemplo de los productos de limpieza, por ejemplo, que para zonas populares han tenido presentaciones cada vez más pequeñas y cada vez más económicas porque han entendido que hay personas que ganan una vez al mes, unas personas que ganan cada quincena y hay personas que ganan todos los días. Y por supuesto, el margen de ganancia es distinto. Y para cierta audiencia, pues necesitaban crear productos más pequeños, más del día a día y ser más inclusivos, más masivos. Y eso es precisamente cómo le hago la vida más fácil al comprarme, cómo me voy hasta el lugar más lejano si yo lo que necesito es ser masivo o cómo estoy en el lugar mejor posicionado si soy exclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Depende todo de cada producto. Y ya sé mi audiencia, o sea, más o menos sé que me consume, no sé, tengo un producto para adolescentes y me consume una chica que va al colegio medio y está preocupada por su apariencia, por su piel, por ejemplo, y le hablo a una persona en el colegio, por ejemplo, le hablo en los centros comerciales, le hablo en heladerías, en lugares donde está esa persona. Luego de que yo ya conozco a esa persona, empiezo a pensar cuántas personas como estas personas hay, es decir, mi público, y ahí empiezo también a pensar entonces, ¿cómo es eso de un nicho de mercado? ¿Qué es eso de tener un nicho de mercado? ¿Cuál es esa agrupación de personas que tienen un patrón común y ese patrón común suele coincidir en que mi producto les funciona o mi servicio y vamos a tener una coincidencia y va a ser un público objetivo, una audiencia para mí eh, producto, mercado o servicio. Y empiezas, por ejemplo, y nosotros, en la historia que les contaba anteriormente, de la reacción de los músicos al entender que, oh, un manager, esta persona, es lo que yo necesito, y nosotros ver eso una y otra, y no tenía que ver si eran de música clásica, si eran de metal, si eran de reggaetón, simplemente, y nos sigue pasando cada vez que nos encontramos artistas, y ya no son músicos nada más, porque ya son actores, artistas plásticos, en general ese nicho de los artistas fue nuestro nicho de mercado. Y por eso ahorita decía como observen, creo que hay una cosa muy interesante de cuando uno emprende, cuando uno está desarrollando un negocio, de que uno tiene que desarrollar cada sentido de una manera muy aguda y poder observar y poder escuchar, creo que son fundamentales para estar constantemente
desde la posición de quien recibe el producto y no siempre desde la posición de quien está creando el producto, que a veces suele ser un poco restringida en la visión. Entonces, una vez descifras tu nicho de mercado, empiezas a pensarte cuáles son las oportunidades naturales. Es decir, este nicho necesita esto. Y observarlo bien, porque uno a veces asume muchísimo, pero después de observarlo bien y darte cuenta, en nuestro caso, por ejemplo, hay muy pocos managers y muchísimos artistas, y de hecho es natural porque cuando después comenzamos a entender y a diagnosticar y a investigar y a preguntar y a escuchar, pues claro, no hay una carrera de management en la industria de la música en Latinoamérica. Hay arquitectura, hay medicina, hay ingeniería, hay bla, 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 hay música, pero no hay carreras dedicadas a la industria de la música. Sí las hay, pero son muy, muy, muy poquitas, no es una carrera popular, no está en todos los países. Y además no son como carreras per se de 5 años que uno piensa como, me encanta, me titulo y me licencio, sino que suelen ser más tipo diplomados o menciones dentro de carreras, pero no es algo que, o sea, ser un manager de artista no es algo que sea común. Entonces para nosotras, mira, esto es un producto o un servicio que vamos a comenzar a explorar. Ahí fueron nuestras oportunidades naturales, en esa escasez que había de la profesión, de las profesiones, de hecho, dentro de la industria de la música, y a medida que hemos entrado más, nos hemos dado cuenta que hay una escasez de profesiones administrativas y gerenciales dentro de las industrias culturales y creativas, y que si uno logra pues generar ese servicio de una manera de calidad y de una manera de cubrir el mercado, pues es una oportunidad natural maravillosa. Y luego de que me veo que todo esto, maravilla, no, todo está dado, mi negocio va a funcionar, entonces empiezo a entender si mi marca realmente, empiezo a crearme, por supuesto, y en ese proceso de la creación, pues empiezas a entender si tienes una marca competitiva, porque vas a darte cuenta, porque el mercado es gigante y la verdad es que a pesar de que uno haga el benchmarking y que busque y que esté ahí, no sé qué, va a haber una cantidad de información que solo el tiempo te va a dar. Además que hay cosas que surgen con el tiempo. Entonces, cuando naciste, pues eso no existía, pero con el tiempo las cosas se van a seguir creando. Y ahí todo el tiempo tienes que estar cuestionándote si tu marca es competitiva, si realmente cuando pones tu marca con respecto a otras parecidas en el mercado, hay alguna ventaja, hay algún carisma, hay alguna oportunidad, hay alguna cosa que hace que un grupo de personas importante diga, todas quizás son muy buenas, o unas son mejores que otras, pero es que esta me engancha. Entonces, ese enganche es la marca competitiva. Y yo creo que hay una cosa muy particular que, bueno, lo he visto más como hacia afuera y después cuando veo hacia adentro me doy cuenta que también se repite, que es ese tema de cuando uno empieza un negocio, pues familia y amigos obviamente están involucrados y familia y amigos no siempre van a tener el criterio de ser honestos, a veces te apoyan simplemente porque te quieren o porque pueden. Y cuando ya empiezas a lidiar con clientes, cuando te estás entrando al mundo real y te das cuenta que dentro de ese mundo real, parte de tus amigos y tu familia siguen siendo clientes, eso para mí es una cosa maravillosa y es una medición eh, digamos, personal que me parece fantástica. Si la gente que cree en ti, de verdad confía en ti y te sigue pagando y te sigue consumiendo, es increíble. Y si además hacen voz a voz y se suman sus amigos y ese voz a voz sigue sumando, eso es maravilloso. Eso era como un paréntesis. Y bueno, puedo crear un nuevo mercado. Y esto a mí me parece fantástico pensarlo, pero no es una limitante. Yo creo que hay mucho, todo está hecho y siempre se puede mejorar lo que ya está hecho, pero como también está de moda la innovación, yo creo que eso es algo que hay que sacarle muchísima punta y aprovecharlo. En, y para mí la innovación es una cosa muy simple, me parece que cuando uno piensa en innovación piensa como en la NASA y no, la innovación simplemente es, para mí, encontrar cosas que uno pueda juntar y crear algo nuevo. Algo así como cuando uno le enseñan los colores primarios y después, a aquella época, ¿no? Cuando estábamos chiquiticos. Y después te das cuenta que cuando juntas las pinturas de los colores primarios,
wow, hay otra cosa nueva. Y cada vez que la juntas, la intensidad va a ser diferente y el nuevo color va a ser diferente. Y cada vez que la juntas, la experiencia es increíble. Crear un mercado sobre lo que ya existe es genial, pero siempre lo puedes crear un poquito distinto. Y yo creo que eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, cómo uno debe mantenerse muy soñador y muy idealista y muy utópico, porque eso es algo que uno debe mantener en el imaginario, y teniendo los pies muy, muy, muy en la tierra, empezar a crear un mundo diferente del que, porque tú puedes, porque eso es un poco lo que el emprendedor logra y es crear un mundo, una realidad distinta desde lo que ofrece, ¿no? Entonces, ¿cómo además, desde lo que ofrezco, yo creo un mercado nuevo? ¿Cómo yo reto al mercado a cambiar una perspectiva, a cambiar una visión, a cuestionarse algo o a generar un producto desde una normativa diferente, cambiar las reglas un poco del juego? Y yo creo que siempre, 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 siempre hay espacio para crear nuevos mercados. No creo que se vayan a agotar las ideas, ni la manera de presentar ideas, ni la manera en que las personas consuman ideas. Y estar ahí, para estar ahí hay que estar ahí. Yo creo que si queremos estar realmente en el mercado, pues hay que salir al mercado, hay que estar en la calle, hay que comprar las otras marcas, hay que apoyar también lo que creemos que también se hace bien y, y generar este círculo y esta economía que nos beneficie en colectivo. Y mi discurso yo creo que a veces es un poco hippie, pero realmente creo que en esta generación y en este momento funciona muy bien pensar de esta manera mientras actúas obviamente de una manera muy esquemática, organizada y dirigida hacia el negocio, pero también acordando que cuando te sientas a hablar con una persona en un café que es muy bonito arquitectónicamente, que tiene un buen café, pues pasas una experiencia maravillosa y vuelves. Y una persona que se sienta en un café ruidoso, de mal ambiente, de mala temperatura, donde el café no estaba bueno, pues no repite jamás. Y siempre hay espacio para hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor y hacer que las personas se sientan bien. Y siempre traten de ser el café al que uno quiere repetir y el café que siempre tiene espacio para innovar, cambiar o ser clásico, pero ser bueno. Este, y yo creo que sí, siempre hay espacio para que el nicho, la oportunidad, la competitividad y el mercado pues pueda generar cosas nuevas e innovadoras. ¿Cómo me doy a conocer, cómo estoy ahí por ahí y cómo planifico todo esto, cómo me meto en el tema del mercadeo? Para mí, la verdad, o sea, se pueden bajar y se pueden leer 50.000 libros de marketing, yo no estudié mercadeo, pero hay una cosa, hay dos cosas que para mí siempre tienen que estar presentes en la oficina y es calendarios y todo tipo de estrategias. Cuando, de hecho ahorita tengo uno acá a mi lado que lo imprimí en estos días, una hoja carta que tiene como filita, como sí, columnitas de 5 centímetros por 2 centímetros con todos los días del año y en una sola hoja tengo el calendario y estoy marcando como todo lo que voy a hacer, todo lo que ya pasó y eso me ayuda un poco a retarme, a entender que tengo que aprovechar el tiempo, a planificarme para tener tiempos más suaves, tiempos más movidos, porque mi vida personal también importa un montón y hay que tener tiempos de descanso. Y todo eso, pues se planifica con tiempo y lo comparto porque la verdad, desde que lo implementé, funciona un montón. O sea, a principio de año me pienso y planifico todo lo que quiero que pase y no son metas como bajas, son metas que yo las escribo y digo, no tengo idea cómo las voy a lograr, pero la voy a escribir. Y pasan las cosas y pasan los días y conectan las cosas y ese calendario suele ser más o menos como yo lo planeé, pero mejor. Entonces, creo que tener un calendario y comenzar siempre con esa herramienta de planificación fundamental que es la organización de tu tiempo, de un nivel micro y macro, es clave para entender cómo la suma de las cosas es lo que construye. O sea, si tú quieres un mercado súper fuerte, no te lanzas hoy con una gran estrategia de miles de millones de dólares. Primero entiendes quién es tu audiencia, conversas con esa persona, ¿no? Vas paso a paso
haces $10 en Facebook, luego haces una valla y vas creciendo naturalmente. Vas conociendo tu público, vas creciendo con tu audiencia. Y cuando tienes esa conexión tan humana, cuando realmente logras entrar como en la fibra de tus clientes, ahí es cuando te quedas para siempre. Y volviendo al calendario, es precisamente para poder sumar, para poder planificar de que por un mes voy a conocer mi audiencia, por un mes voy a estar conversando con gente en la calle, por un mes voy a probar mi producto con esta clase de personas, por otro mes voy a empezar a pautar lo que ya me di cuenta que me funciona, y el siguiente mes, pues entonces de lo que pauté veo cuánto gané y a partir de eso pues ya tengo un porcentaje que reinvierto en marketing. Además de esa manera puedo hacerme sustentable y puedo pensarme y planearme de una manera sostenible. Y cuando hablo de todo tipo de estrategias es porque todo funciona y nada funciona. En este mundo creo que no hay ningún tipo de fórmulas para desarrollar ningún tipo de negocio, ni de cómo funciona, ni cómo impacto, ni de cómo no impacto. Uno piensa, uno intenta, uno conecta la mayor cantidad de puntos posibles, creas una estrategia que es simplemente plasmar lo más inteligente que se te ocurra y para mí siempre juntar equipo es lo máximo porque mi cabeza obviamente es limitada y cuando yo trato de desarrollar mucho mi idea y usando un poco la técnica de la argumentación, que es preguntarte por qué varias veces. Entonces, si yo tengo una idea, me pregunto por qué, me pregunto por qué, me pregunto por qué. Tipo, a ver, vamos a probar algo que esté haciendo ahorita y que le pueda desarrollar una idea. Ok, por ejemplo, ahorita hay una campaña para un día que se va a llamar Musicología para Emprendedores. ¿Por qué hicimos Musicología para Emprendedores? Porque nos dimos cuenta que la industria de la música está en boga, pero que solamente los que son aledaños a la industria de la música están pendientes de eso. ¿Por qué? Porque en la industria de la música, de hecho, tiene esta tendencia de que no debe ser visible. Toda la gente que trabaja alrededor de un escenario siempre está vestida de negro, precisamente para que no se vean, porque uno está ahí moviéndose, corriendo, trabajando, y uno no se tiene que ver, el momento es simplemente el artista. Y nuestra industria, pues sí, está como un poco detrás de la cortina, pero yo creo que también es porque a la falta de educación hay mucho ego, mucho celo y mucho de retener mi conocimiento, porque para mí fue tan difícil la universidad de la calle que compartirlo pues no necesariamente es la visión que tengo. Y bueno, nada, ya me voy a lanzar por toda otra conversación, pero el por qué, esos tres porqués me llevan a darme cuenta que falta educación. Entonces, si mi evento precisamente es una conferencia de musicología para emprendedores, es decir, entender toda la ciencia que está detrás de la industria de la música para todos aquellos que quieran emprender y comprenderla, pues entonces estoy respondiéndome que el por qué, el por qué, el por qué, el por qué tiene que ver con mi planteamiento inicial. Entonces, de esta manera, es como pensarse, ¿no? O sea, esos porqués ayudan simplemente a que uno pueda desmenuzar un poco cierta información que ya uno tiene en la cabeza, pero a veces toca entenderlo un poquitico más. Y a partir de esa conexión, pues empiezo a crear esas estrategias para empezar a posicionarme, para empezar a hablarle mejor a mi audiencia, para empezar a conectar, a construir con ellos. Y lo pongo de esta manera un poco disruptiva, que es todo tipo de estrategias de largo, corto y mediano plazo, en vez de decir la típica, es porque creo que un ejercicio precisamente de mantener la cabeza soñador y los pies en la tierra es pensarse constantemente en el largo plazo. ¿Qué veo? Como que veo más allá, hacia dónde quiero ir, hasta dónde puede llegar esto. Y cero límites territoriales, cero límites de idiomas. Pensar y soñar y pasarla sabroso simplemente soñando. Y luego de que yo sueño todo eso y luego de que tengo toda esa inspiración, aterrizo. Entonces después de largo inmediatamente viene el corto y digo, ok, hoy voy a hacer esto porque dentro de tanto tiempo quiero que pase aquello. Y al final lo mediano, porque honestamente lo mediano es implanificable. Lo mediano siempre cambia. Entonces sí, uno más o menos pone lo que va a poner en el mediano, pero honestamente el mediano siempre está cambiando, entonces al mediano uno de verdad le tiene que dar toda la confianza del mundo y
simplemente actuar lo mejor posible y confiar en que todo lo que está cambiando es porque uno está cambiando el escenario para mejor. Y esa es la presentación por hoy. Muchísimas gracias. Cuéntenme, quiero escucharlos, la verdad es súper raro dar esta clase como sin ver y sin escuchar, entonces abramos un poco el panel y conversemos preguntas, comentarios o lo que quieran. No sé. No sé cómo se puede habilitar esas funciones como de... A ver. Listo. Listo, me dicen que se puede abrir ya la sesión a preguntas, pero yo no sé cómo se hace. Muchas gracias, Stephanie, por tu amplio eh, speech. Ahorita hablaremos sobre, haremos la sesión de preguntas, el cual hay una mano a su mano izquierda en el panel, ahí lo pulsan y nos indicará a nosotros y le abriremos el, el speaker para que puedan preguntarte a ti, mi querida Stephanie. Perfecto. Yo no tengo que hacer nada, ¿cierto? No, Ok. abrimos ahorita mismo la sesión de preguntas. Perfecto. Tenemos la primera pregunta de Nielsen Duque. Perfecto, Nielsen, hola. Nielsen, te abro, puedes hablar. Tienes el micrófono abierto. Hola, Hola, ¿cómo estás? hola, bien. Quería hacerte una consulta ya que como que decidiste tomar el emprendimiento ya tipo pionero. De todo el externo a tu idea, ¿qué fue lo más complicado al comienzo de tu proyecto y cómo lo afrontaste? Ok. Mm, creo que les voy a compartir dos momentos que han sido bastante duros, uno al comienzo y otro muy reciente. En a ver, como el año y medio más o menos, sí, como el año y medio más o menos de haber comenzado, la idea la verdad ya estaba cogiendo un auge muy importante, en Colombia la gente ya estaba comenzando a hablar de nosotros, a saber lo que hacíamos, y justo somos tres socios, y dos de mis socios con sus respectivas parejas quedan embarazados al mismo tiempo y los bebés nacen con 2 semanas de diferencia, dejándome prácticamente sola con todo lo que estaba pasando y en ese momento no teníamos equipo de trabajo, sino nosotros tres. Y justo en ese momento, y ahí bueno, está este dicho de que todos los niños vienen con su pan bajo del brazo y es totalmente cierto, a su tía le tocó trabajar como no tienen idea, pero justo antes de que pasara todo esto, hay una coyuntura que fue que ellos estaban a punto de tener los bebés, entonces ya estaba cada uno como muy retirado en su casa. Y porque a todas estas
construimos Music Move teniendo nuestro trabajo paralelo para poder nosotros ir construyendo y tener como nuestros ingresos mientras empezaba a dar la empresa. Y justo tuvimos como un momento donde no estaba pasando nada, en la industria en general no había mucho movimiento, en ingresos estábamos muy bajos, mis socios pues tienen como lo de los bebés, y yo digo, no entiendo, o sea, no, como que no tenía muchas ganas o no tenía mucha visión de si seguir y si seguir en Colombia, y el siguiente paso de expansión siempre ha sido con visión a México, y dije, pues me voy, construyo allá y luego veo si quiero retomar lo que está pasando acá cuando pase como el tema de los bebés. Y era decisión tomada, ya estaba todo hecho, personalmente ya había organizado todo, y o sea, la decisión de México estaba más que tomada, y en eso me llaman dos clientes súper grandes de aquí de Colombia, dos festivales, a pedirme una consultoría gigantesca cada uno, y además pidiéndome exclusividad cada uno de que no podía trabajar con ningún otro festival. Y digo, ok, ya, ¿qué hago? Me siento con mis socios, pero primero me siento conmigo misma porque era yo la que estaba cambiando de estilo de vida, o yo la que estaba tomando decisiones para cambiar, y tomo la decisión de confiar en que todo pasa por cosas, y tomo uno de los clientes con el que me dio más feeling y con el que tuvimos mejor desarrollo del proyecto, y comienzo a trabajar con este cliente, y a partir de eso fue una ola de cosas increíbles. Empezó a llamar todo el mundo, se empezó a enterar todo el mundo de lo que hacíamos, y nos empezó a ir muy bien. O sea, de un año sí, en un año básicamente el equipo creció de 3 socios a 3 socios más 5 personas más, o sea, con salario, y fue como un momento, o sea, donde de verdad estuve como a punto de cerrar todo, de comenzar de nuevo en México, no importaba, igual que me daba si me iba a quedar sola aquí. Y nada, fue como ser muy realista de entender como las señales o lo que estaba pasando, las oportunidades que simplemente ocurrieron, y, y seguir. Yo creo que, no sé si esto es un buen o un mal consejo, pero al ser emprendedor y yo creo que al trabajar en general, o sea, al existir, uno tiene que estar en muchísimo contacto con su intuición, porque la intuición es, para mí, la suma de lo que todo tu cuerpo, toda tu mente y toda tu alma sabe, y que te está hablando, y que uno a veces dentro de la conciencia, dentro del estrés, dentro del día a día, dentro de las pequeñas cosas que nos agobian, no siempre logramos ver. Y el segundo fue hace no mucho, este año tenemos una consultoría muy importante ahorita con Naciones Unidas, y es un proyecto que nos da como toda la caja de un semestre de la empresa. Y ese proyecto debió comenzar en enero. Estaba acordado desde diciembre que ya comenzaba en enero, comienza el papeleo para que administrativamente comience en enero, y administrativamente ese proyecto no ha comenzado y no va a comenzar por ahí hasta mayo. Entonces todo mi equipo de trabajo queda, bueno, teníamos fondos como para sostenernos 2 meses, pero al confiar en que entraba este cliente, pues después de 2 meses que no entra todavía este cliente, pues estamos en una situación administrativa muy dura. Tuve que sentarme con el equipo de trabajo, y de una manera muy transparente les mostré los números y les expliqué: esto es lo que hay, esto es más o menos lo que cada uno está ganando, y de esto es a lo que nos tendríamos que reducir cada uno nuestros sueldos para que todos podamos seguir dentro de la empresa. Si alguno de nosotros quiere salir, la puerta está absolutamente abierta, lo entendemos y los vamos a recomendar, pero con caritas, estrellas, corazones y de todo, porque no les vamos a poder pagar por ahora hasta que podamos recuperarnos más que esto, y de verdad no es un buen salario. Y yo juré que se me iba a ir. Todo el mundo, nadie lo pensó, todo el mundo se miró, me miraron, y inmediatamente fue, bueno, nosotros realmente, este es nuestro lugar, estamos felices, aquí nos quedamos, y todo el equipo sigue, estamos todos a bordo, estamos todos pobres, pero estamos todos bien, estamos felices, y ya nos estamos recuperando. Ya eso fue un miércoles, y el mismo sábado tuvimos una conferencia en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, que nos dio 1500 reproducciones del video en Facebook.
una cantidad de seguidores, o sea, como que nos posicionó de una manera muy linda. Me he enterado que mucha gente se ha enterado de nosotros a partir de esa conferencia y nos está viendo y está como muy pendiente. Entonces, mira, el emprendimiento todo el tiempo te la va a poner de cuadritos, chiquititas, te va a retar a que des todo lo que tienes y todo lo que no para que lo crees. Y creo que lo mejor que te puedo decir es, o que les puedo decir, es que tengan una vida personal muy cautivada, muy cuidada y muy querida para que cuando la vida profesional se derrumbe, porque se va a derrumbar constantemente y se las va a poner complicada constantemente, siempre tengan personas, siempre tengan lugares y siempre se tengan ustedes mismos para pausarse y tomar decisiones desde la tranquilidad, desde la conciencia, desde el entendimiento pleno de todas las personas que afectamos desde lo que hacemos, porque cuando uno emprende uno empieza a afectar la vida de muchísimas personas y eso lo tienes que tener en cuenta en cada una de las decisiones que tomes. Y aprendí en este último ejercicio que la humildad y la transparencia es lo mejor que como líder pude haber pensado o ni siquiera pensado, sentido y respondido ante lo que estaba pasando, y simplemente ser honesta con el equipo, exponerles todo y solucionar en conjunto una decisión que yo creo que en el esquema tradicional del emprendimiento la tenía que haber tomado yo sola y hablando con mentores y mis socios y administradores y bla, pues no, lo hablé con el equipo porque al final del día son los sueldos de ellos. Entonces son ellos los que me tienen que decir si con lo que yo les puedo ofrecer ellos pueden vivir o no y a partir de ahí nos ajustamos. Entonces creo que sí, esos han sido como los momentos más duros que hemos tenido, que he tenido que afrontar o que hemos tenido que afrontar y creo que eso, echando para atrás el lado profesional y más bien teniendo una conversación muy personal conmigo e involucrando a los que están involucrados, es la mejor manera de, como de salir de eso de una manera en la que uno se siente tranquilo. Y yo creo que cuando uno se siente tranquilo, las cosas fluyen mejor. Gracias, Stephanie, por la respuesta. Continuamos con la sesión de preguntas. Tenemos a Sebastián Flores. Sebastián, el micrófono está abierto en este momento. Hola, Sebastián. Un segundo. Ahora sí, ¿Me Sebastián. escuchan? Está abierto el micrófono. Hola, Adelante. Sebastián. Hola, ¿qué tal, Stephanie? Saludo a todos en el Young America's Business Trust y a los jóvenes emprendedores que están conectados. Qué gusto saludarte, Stephanie. Nosotros, bueno, nada, colegas de la Universidad Central de Venezuela, internacionalistas, Exactamente. coincidimos en UNESCO y ESALC, y qué bonito Exactamente. encontrarnos después de tanto tiempo. Yo sé, qué Y lindo escucharte, qué sorpresa. no, gracias, de verdad, para mí ha sido maravilloso poder sentarme a escucharte, aprender de ti, esas lecciones que nos has compartido hoy, tan profesionales, pero sobre todo tan humanas. Y de verdad, eso tiene un valor muy, muy grande para uno como joven, como profesional y como emprendedor. En la actualidad, combino nuestra carrera de estudios internacionales y todo el desarrollo en el mundo de la diplomacia y la capacidad de acción global con el emprendimiento. Hoy soy el cofundador junto a Lorena Julio de Comparlante, que es una Qué red lindo. de emprendedores en América Latina que trabajamos por la accesibilidad, por los derechos de las personas con discapacidad desde la tecnología y el emprendimiento social, así como otros emprendimientos que tienen incidencia política, social, ambiental. Y bueno, nada, de verdad que qué bonito escucharte hoy, te agradezco y me gustaría preguntarte, en esta región en la que estamos tan diversa, con tantas dificultades, con tantas disparidades, si lo comparamos con quizás otros continentes que podrían tener condiciones un poco más homogéneas, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son esas riquezas y esos tesoros que podemos encontrar en América que yo sé muy bien que como yo, pues amas a nuestro continente? Sí, absolutamente. Y aquí en una mini anécdota, en una locura juvenil, me fui a vivir a Japón y lo mejor que aprendí de vivir en Japón fue precisamente reconectarme y reenamorarme de Latinoamérica, porque somos tan opuestos, tan humanos, pero tan opuestos en nuestras culturas y sentidos de cómo vivir la vida, que
el equilibrio con el que terminé después de eso, de apreciar muchísimo cosas de la cultura japonesa, pero de reconectarme con lo que uno a veces piensa que no es tan bueno, o que ni siquiera, de conectarse con lo que uno es tan naturalmente que ni siquiera se da cuenta lo valioso que es, y a partir de ahí caí rendida. Y yo creo que es precisamente esa calidad humana de que en Latinoamérica uno pasa desde México hasta la Patagonia, y todo el mundo tiene sonrisa, no todo el mundo, pero una importante población tiene siempre amabilidad, sonrisa, esa fascinación por recibir y darle amor de la manera en que nosotros conocemos a cualquier extranjero, y extranjero puede ser el vecino, ¿no? O sea, nos encanta involucrar a la gente en nuestra manera de creer, y eso es fascinante. Y Sabes, yo creo que definitivamente, y por eso trabajo en esto, el recurso más importante que tiene Latinoamérica es su gente. Y científicamente, además, cuando te pones a buscar como la vuelta científica para explicar este enamoramiento, te das cuenta que estamos en un boom poblacional increíble, que los jóvenes que tenemos son maravillosos, que las historias que encuentras en Latinoamérica de creatividad, de recursividad, de, de cambiar la vida con payasos en hospitales, sí, como que son tantos los ejemplos que uno puede pasar todos los días leyendo una buena historia de cómo alguien está cambiando la vida de otras personas en América Latina, que nosotros, nuestros cerebros y nuestros corazones, creo que son lo más importante que anda por ahí y que está tan desaprovechado. Y de hecho, hagan el ejercicio cuando caminen después de esto, de ver toda la gente que está por ahí en trabajos que no sacan lo mejor de quienes son, ¿no? Estos trabajos, o las personas que están sin trabajo, que están en calle, todo ese recurso humano que está ahí desperdiciado, y todos nacimos igual, todos nacimos con un cerebro exactamente igual, todos tenemos capacidades de aprender después de 60, 70 años, una persona a los 80 años puede aprender a tocar piano. Y nosotros nos limitamos desde que salimos del colegio, de que ya estoy muy viejo para aprender, y entonces también limitamos a toda la gente que anda por ahí sin oficio y sin ocupación y sin ser productivo. Y por eso, lamentablemente, Latinoamérica no está a la altura de lo que nos merecemos, porque nos hemos disminuido muchísimo. Y no solo culturalmente, sino intelectualmente y emocionalmente. Y no nos damos cuenta de lo importante que es simplemente ser amorosos. Eso nos distingue y eso nos hace increíbles. Y eso no lo medimos. Y a eso no le sacamos cifra. Y a eso no le damos importancia. Pero cuando tú pones una persona amorosa al lado de una persona millonaria, la persona amorosa se lo lleva todo. Entonces, eso para mí es súper clave, de que realmente aprovechemos cada ser humano que nazca y viva en este continente, y saquemos el jugo de la mejor persona y el mejor profesional que puede ser. Sea joven, o sea, desde que tiene 4 años, y no hablo de explotación infantil, hablo de enseñarnos a ser productivos, enseñarnos a imaginar para crear. Y eso es una herramienta que se puede repetir desde los 4 a los 14, a los 40, a los 80, y si tiene 100, todavía le puedes seguir dando. Seguimos con las intervenciones de la audiencia. Tenemos ahora la intervención de Jessica Acosta. Buenísimo, Jessica, hola. Jessica Acosta, adelante, tiene el micrófono abierto. Bueno, parece que tiene problemas técnicos. Por favor, nos avisas, Jessica, puede ser por el chat cuando solucione el problema técnico del micrófono. Continuamos. Bueno, mientras que hacemos lectura de las preguntas que nos llegan, quisiera preguntarle, Stephanie, un poco sobre también los negocios con personas de distintas locaciones. Por ejemplo, como un equipo, ahora las startups que ya son globales, vemos que la parte operativa puede ser una persona en Europa, una persona en Norteamérica, otra en Colombia, en Venezuela, en Brasil. ¿Cómo pudiésemos aconsejar a estos jóvenes para que puedan optimizar su proceso a través de la gestión de la innovación
¿Y qué sectores usted piensa que son los más estratégicos para que ellos puedan intervenir? Wow. Más allá de la tecnología, por ejemplo. Ujú. La última es dificilísima. Yo creo que los sectores, yo creo que todos los sectores tienen un potencial gigante con tal de que uno esté enamorado de eso. Creo que no se trata del sector, sino de la persona que emprende. Pero claramente, hablando ya en un tema más pragmático, ahorita está de moda la tecnología, por ejemplo. Entonces, todo lo que se mezcla con tecnología y todo lo que tiene un valor digital y que logra construir desde, sí, la herramienta tecnológica va a tener una facilidad importante de impactar en el mercado y de además lograr conectarse con una cantidad de intereses que existen y de financiamiento que existe para desarrollar tecnología. El tema cultural creo que también es un tema fundamental que está, yo creo que el tema cultural siempre está en boga, pero ahorita está en la vista de muchos. Y cuando logras generar innovación desde la cultura, tienes la ventaja de que el mercado cultural es infinito. Entonces, bueno, es tan finito como humanos estemos existiendo y siendo productivos no, de verdad, consumo. Pero y la parte de la innovación y de los equipos que comentabas ahorita, yo creo que hay que explorar mucho, me mantengo en el discurso de los seres humanos, lo que tú comentabas ahorita es genial, como explorar mucho cómo personas que se criaron diferentes a nosotros, que tienen pensamientos diferentes a nosotros, pueden aportar a la visión de lo que estamos construyendo. Entonces, yo ahorita estoy en un experimento de home office y de verdad no es tan fácil tener equipos digitales y cada ser humano creo que es un reto diferente, ¿no? O sea, hay seres humanos que tienen una conexión con la tecnología mucho más densa y pueden pasar la vida requete conectados de una manera muy natural. A mí me cuesta un poquito más, entonces a mí me gusta tener a mi equipo en físico y estar ahí, conectar y lanzar ideas y agarrar un papel y todavía soy como muy sensorial, entonces yo necesito escribir con lápiz y yo espero el bolígrafo en un papel, antes de pasarlo a lo digital, dibujo y rayo, y yo necesito mucho ese contacto. Pero entonces por eso pues yo tengo como un equipo que me gusta estar siempre visible, pero ahorita tengo que migrar forzosamente porque vamos a estar viajando un montón y tenemos que migrar a lo digital, es un reto gigante, pero de ahí, bueno, es como un tema de disciplina y de tener una buena herramienta tecnológica que te permita mantenerte conectado y un seguimiento absurdo del líder del equipo que siempre tiene que estar en constante comunicación con el resto. Pero más allá de eso, es muy importante y muy interesante involucrar a mucha gente alrededor. Y no solo de Latinoamérica, sino también a nivel global. Es muy sencillo, así como hay networking, coworking, bla, 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 en vivo, pues también lo hay a nivel digital y es muy sencillo acceder a espacios como este para conocer gente alrededor del mundo y conectar y conversar y simplemente tener sesiones de conversación y de contar un poco cosas que tú no logras resolver o que le quieres dar una vuelta y escuchar lo que la gente tiene que decir y luego hacer ese ejercicio de retroalimentación y uno escuchar, porque cuando uno habla y se escucha, uno aprende un montón, pero cuando uno realmente sabe escuchar, sobre todo cuando uno tiene el placer de vez en cuando rodearse con personas tan interesantes, poder escuchar y poder cuestionarse y poder aprender y poder salirse de su mundo, de todo lo que uno conoce y empezar a ver el mundo con unos ojos diferentes un ratito, yo creo que eso es genial. Y desde esos pequeños detalles, a mi parecer, surge esa chispa de la innovación. O sea, cuando empiezas a mezclar simplemente elementos nuevos, no son elementos nuevos, son cosas que ya existen pero que se conectan, ¿no? Es como España y América. No se descubrió nada, las cosas existían, simplemente conectaron. Exactamente igual es la innovación. Todo anda por ahí caminando, todo está por ahí existiendo y cuando nos conectamos, cuando lanzamos esa flecha y otra flecha conecta y empieza la interacción, yo creo que ahí es cuando empieza la innovación y cuando uno realmente puede explorar sinceramente desde hacer algo bueno y vivir bien desde hacer las cosas bien.
Gracias por la respuesta, Stephanie. Continuamos ahora con Zulma Bolaños, ya sería la última intervención de este día para que podamos cerrar la sesión. Adelante, Buenísimo. Zulma Bolaños García. Hola, Solma. Adelante, Zulma. Hola, Te y escuchamos. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Un gusto ¿Cómo estás? verte. Yo soy de México. Nosotros trabajamos alternativas para la soberanía alimentaria. Sobre todo manejamos el cultivo de los hongos, su aprovechamiento como una alternativa para la soberanía alimentaria. Entonces te quería preguntar sobre la cuestión de innovación. A Ujú. veces el producto o el producto que se presentan o los procesos pueden ser tan innovadores que el público está acostumbrado muchas veces a lo, perdón, a lo que ya conoce, que se muestra renuente tanto a adquirir tu producto o no cree, ¿no? en este proceso nuevo, innovador. Entonces, sí nos Ujú, topamos a veces con ciertas problemáticas en ese sentido, que puede ujú. ser tan innovador o diferente que no es tan aceptable, ¿no? Entonces, sí es válido ir como dosificando esta innovación, ir haciendo esta variación, porque a veces eso puede suceder, ¿no? Ok. Justo cuando me estabas explicando qué hacías con los hongos, perdí un poquito la conexión. ¿Me lo puedes retomar un segundito? Sí, bueno, nosotros trabajamos con hongos. La pregunta era sobre la innovación. Sí, pero que quiero, o sea, te pregunto porque quiero saber exactamente qué haces con los hongos para entender tu negocio y responderte Ah, mejor. claro. Nosotros producimos tanto la base para que los demás productores puedan producir hongos, damos capacitaciones, también vendemos el producto final que es el hongo. También estamos en esta área de hacer extractos o buscar otras maneras para el aprovechamiento de los hongos, ¿no? Que no simplemente es la cuestión comestible, sino también se pueden aplicar para la bioremediación u otros procesos. Buenísimo. Fíjate, yo no lo veo tan complicado y yo creo que también es mucho un tema de discurso, ¿no? De cómo estamos comunicando lo que estamos haciendo y lo que comentaba de cómo le hacemos la vida más fácil para que nos compren. Y cómo le hacemos la vida más fácil no solo es el canal de venta, sino también cómo le explicamos a nuestro consumidor por qué somos diferentes, cómo impactamos en su vida. Y, y yo creo que a veces hay que dejar un poquito atrás un poco la tecnología o el cómo lo hacemos o las cosas más técnicas que después se explican a profundidad con quien realmente le interese. Y en esos primeros contactos, simplificar muchísimo, muchísimo la información. Y eso es un ejercicio súper, súper complicado, o sea, y sobre todo para uno como emprendedor, que uno conoce todos los detalles de lo que uno hace, uno a veces quiere como poder mostrar todos esos detalles y que la gente sí diga como, wow, como uno lo está con lo que hace, pero eso no funciona. Y me he dado cuenta como a la dura, porque a veces trato de explicar lo que hago y me emociono y lo que hago es como complicarme tanto que la gente es como, ah, entonces haces conciertos. Yo que no, 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 ya, empecemos de nuevo, perdón, mira, hacemos un laboratorio, emprendimiento creativo. Y realmente lo que me he dado cuenta es que uno tiene que simplificar muchísimo el discurso porque uno es el que está en su industria y uno es el que entiende toda esa tecnología y toda esa terminología y por qué es tan innovador. Pero los que están en otro mundo y que no entienden quizás nuestro lenguaje o lo que hacemos, hay que simplificarlo y yo creo que el mejor ejercicio que nos ha tocado hacer es que justo una vez tuvimos que dar unas clases y había chicos muy jóvenes, de 10 años. Entonces todos nuestros conceptos de administración y lo teníamos que explicar para chicos de 10 años, entonces eran ejemplos como, si tu amigo va a la tienda y compra 3 chicles, básicamente todo era reducirlo a la cotidianidad. Y ese ejercicio me parece que es súper válido para poder comunicar de una manera más directa y que eso de ser tan innovador, o sea, tan diferente, en vez de convertirse en una barrera, sea un elemento de sorpresa ante algo que pareciera ser muy simple. Y el ejercicio que te invitaría a hacer es conversar con personas que no tengan ni idea de lo que tú haces y tratar de explicarles en una manera muy, muy breve, en muy pocas palabras lo que haces. Luego preguntarles qué se imaginan sobre eso y ver si lo que tú tratas de explicar tiene que ver con lo que la gente se está imaginando, si eso coincide. Y un ejercicio muy bueno es tratarlo con una persona de
8 años más o menos, o sea, que sean preguntones chiquitos, pero que ya tengan cierta capacidad de armar en su cabeza cosas, y luego probarlo con una persona bastante mayor, de unos 60, 70 años, explicárselo, hacer el ejercicio y ver si lo entienden. Luego con una persona, o sea, tratar como de irse a los extremos para simplificarlo lo máximo posible, y luego vas y lo vuelves a explicar en una persona más o menos de tu entorno, y vas a ver la diferencia de cómo el simplificarnos lo máximo posible el público suele entendernos mejor. Y de hecho, cuando yo explico que es un laboratorio de emprendimiento creativo, suena súper fancy, pero nadie entiende lo que hago. Entonces tengo que decir, transformamos artistas en empresarios de sus ideas. Con esa frase es que yo logro explicar de una manera muy sencilla qué es lo que hacemos. Transformar artistas en empresarios de sus ideas. Y ahí cuando la gente me pregunta qué, ahí sí saco todo el discurso, bueno, empezamos a hacer coaching, consultoría, estamos talleres, bla, 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 y entro en toda la innovación y un poquito más de complicación. Pero creo que siempre está bueno pensarse en una frase o en una manera de resumir y simplificar muchísimo lo que haces para que cualquier persona, entienda o no lo que hagas, pueda conectarse con lo que tú estás haciendo. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con temas rurales y agro y pueden lograr tener esa conexión muy humana. Y si estás precisamente hablando de todo este tema ecológico, de cómo los hongos pueden utilizarse para ser tan productivos, creo que solo debes simplificar un poco de cuáles son tus elementos claves y explicar eso. Y una vez te pregunten, ahí sí profundiza todo lo que sea necesario, según también, por supuesto, quién te está preguntando. Muchas gracias, Stephanie, por responder la pregunta. Luego de la misma ya damos por concluida esta sesión sobre desarrollo de negocios, versión en español. Dentro de una hora tendremos la sesión en inglés, nuevamente con usted. Agradecerle en nombre de Young America's Business Trust por su apoyo. Si quiere decir algunas palabras ya finales para cerrar, Stephanie, adelante. Darles las gracias por escucharme todo este tiempo. Siempre es un ejercicio muy entretenido poder explicar un poco y repensarse lo que le ha pasado, pues las experiencias personales y profesionales. Crean muchísimo en las cosas que hacen, pero creo que uno tiene que ser terco y flexible constantemente. Uno tiene que ser muy terco en creer mucho, 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 mucho en lo que uno está haciendo y saber ese propósito final y grandioso por lo que uno está construyendo, pero tiene que ser muy flexible en recibir crítica, en recibir consejo, en cambiar las estrategias, cambiar los escenarios, cambiar todos los movimientos que sean posibles, siempre y cuando uno tenga su norte muy claro de por qué, hacia dónde y que lo que más te importa realmente sea algo que a ti te esté impactando. Yo creo que de esa manera uno siempre puede estar construyendo más y mejor. Y quedo en la orden para lo que quieran. Ahí en la pantalla tienen MusicMove, @MusicMove, en todas nuestras redes estamos. Respondemos súper rápido todo lo que quieran. Nuestro mail es musicmovelab de laboratorio @gmail.com. Me pueden seguir también en redes, está @StephanieCCL, como se escribe mi nombre que por ahí sale, CCL de Cristina Contreras Lugo. Y nada, a la orden para lo que necesiten en Bogotá. Este año nosotros hacemos una gira muy chévere que se llama Cómo vivir de la música, que es precisamente todas estas herramientas para comenzar a emprender en la industria musical. Vamos a hacer una gira a partir de abril, comenzamos ahorita en Caracas, perdón, el 31 de marzo comenzamos en Caracas, y de ahí seguiremos Guatemala, Costa Rica, Panamá, México, Lima, Buenos Aires, Chile, Sao Paulo, y por ahí hay otras ciudades que estamos confirmando, entonces también súper pendientes que nos podemos tomar un café cuando quieran, cuando esté visitando sus países. Y nada, un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Stephanie. Un placer haberlos tenido en esta sesión. Les recordamos que la misma ha sido grabada. En los siguientes días se estará publicando en el portal del Bootcamp para que lo puedan visitar. Igual ya se los envié vía chat para que lo puedan visitar y descargar el video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima sesión. Que tengan buenas tardes. Chau, chau.